Y en esta tarde quiero compartir el Evangelio de Juan, capítulo 20. Vamos a estar hablando de dos actitudes o dos situaciones que muchas veces nosotros podemos notar en las personas, aún en nosotros mismos. Y en esta tarde me gustaría compartir este pasaje bíblico para poder luego estar orando por las necesidades de cada uno de ustedes. Quisiera nuevamente decirte que el 3624-263167 está habilitado para que puedas conectarte con nosotros las 24 horas del día por el Messenger también, teniendo la oportunidad de estar conectado con nosotros. Quiero también decirte en esta hora gloriosa que Dios nos está regalando, que el día 7 de marzo comenzamos con la capacitación ministerial. Vamos a estar enseñando la palabra del Señor, vamos a estar dándote a conocer algunos principios que cada uno de nosotros debemos estar teniendo en nuestra vida para poder darle una excelencia a Dios en el servicio. Vamos a estar hablando de todo lo que es la vida ministerial de la persona y cómo poder nosotros ejercer esa función dentro de la casa del Señor y también, claro, está fuera de la casa de Dios. Pero en esta tarde, ¿qué te parece si vamos al pasaje de la palabra de nuestro buen Dios en el Evangelio de Juan, capítulo número 20, donde la Biblia nos relata lo siguiente? El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Entonces, asomándose, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces, dice el verso 8, entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, pero aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitara de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Y el verso 9 dice, pero aún no habían creído o no habían entendido la escritura. Ahora, quiero relatar en esta tarde, en este momento glorioso que Dios nos está regalando, la oportunidad de que nosotros tenemos para poder tener una vida plena y una vida sana en Dios. Yo quisiera en esta tarde, en pocas palabras, poder compartir este pasaje bíblico y darte alguna referencia con respecto al proceder nuestro y por qué muchas veces nosotros estamos allí cabizbajo o tenemos fracasos, o en un momento determinado es como que estamos, como solemos decir muchas veces en este micrófono o en el púlpito de nuestra congregación, muchas veces estamos con los altos y bajos espirituales y fracasando en algunos puntos de vista en nuestra vida de servicio y nuestra vida personal también con Dios. Dice la palabra del Señor que el Señor había sido sepultado, había sido llevado al sepulcro, y pasados los días, dice que vinieron al sepulcro María Magdalena. Otros pasajes bíblicos dice María Magdalena y otras mujeres también se acercaron para ungir el cuerpo de Jesús, pero habían encontrado la piedra removida. Luego de esto, dice la palabra del Señor que se le da a conocer de que el que estaba en el sepulcro ya no estaba en el sepulcro, sino que había resucitado, y fue allí cuando estas mujeres son enviadas a los discípulos para dar el mensaje de salvación, el mensaje de resurrección. Cuando llegan las mujeres a donde estaban los discípulos de Jesús, allí se encuentran con que dan a conocer la noticia, y dice que en el mismo momento que dan a conocer la noticia, dos de los discípulos de Jesús se ponen de pie y salen corriendo hacia el sepulcro. Uno era Pedro y el otro era el discípulo amado de Jesús. Ahora, fíjense algo importante. Dice la palabra que el discípulo amado fue el que llegó primero, que corrió más aprisa, que se adelantó a la vida de Pedro para poder llegar al sepulcro de Jesús y a poder constatar que estaba el sepulcro vacío, que Jesús había resucitado. Pero dice la palabra del Señor que este discípulo amado llegó a las puertas del sepulcro, y desde la entrada, desde el lugar de entrada
del sepulcro, observó que el sepulcro estaba totalmente vacío, que ya no había más nadie. Y tras de este discípulo llega el que fue después el apóstol Pedro, llega, pero no se detiene Pedro, no se queda en la entrada, sino que la palabra del Señor nos revela que Pedro entra adentro del sepulcro y comienza a ver los lienzos, comienza a ver allí que ese sepulcro estaba totalmente vacío y puede constatar la veracidad del mensaje de las mujeres. Otros pasajes en el Evangelio de Lucas, usted puede encontrar que Pedro se maravilló de lo que había visto y de lo que había acontecido a través del mensaje de resurrección. Pero ahora vemos que luego que Pedro entra, recién entra el discípulo amado. Acá vemos dos puntos de vista o dos actitudes totalmente diferentes o podemos notar dos aspectos importantes que muchas veces podemos nosotros ver en la vida de un cristiano, en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Como le estoy diciendo varias oportunidades ya a través de este micrófono, es tiempo que nos identifiquemos ante la cruz de Cristo y podamos nosotros reconocer en qué área de nuestra vida estamos nosotros fallando. Pero dice la palabra que Pedro entra primero y luego el discípulo amado. La escritura nos dice que el discípulo amado fue el que corrió más a prisa para llegar al sepulcro, pero no entra, y Pedro llega después, pero sí entra. Ahora me gustaría compartir este pensamiento. Muchos de nosotros estamos en esa situación, esa disyuntiva, en esa vida nuestra diaria, donde más de una oportunidad hemos creído y hemos declarado de que hemos entrado o que hemos sido partícipe de la muerte y de la resurrección en Cristo Jesús. Tanto el apóstol Pablo en la carta a Romanos como en la carta de Colosenses nos revela a nosotros que a través de la muerte y resurrección de Cristo, cuando nosotros somos bautizados, tenemos participación en la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que sucede? Porque muchas veces nosotros estamos allí, digamos, como desorientados en nuestra vida, en nuestro caminar diario como hijos de Dios, porque hemos llegado a la puerta del sepulcro, no hemos experimentado la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Qué es lo que sucedió con el apóstol Pedro? El apóstol Pedro entra hacia el sepulcro, el apóstol Pedro no se detiene, sino que va hacia adentro y puede contemplar la hermosura de la creación de Dios, del poder de Dios, de la unción poderosa que quedaba impregnada en ese sepulcro. Muchas veces yo llevo a cuando llego a esto, tengo este pensamiento que he transmitido a la iglesia, que en el sepulcro quedó impregnada la unción de resurrección que fue impactado hacia la vida del apóstol Pedro, o Pedro fue impactado a través de esa unción de resurrección que hizo que el maestro resucitara de entre los muertos. Y también debemos nosotros entender algo importante, que cuando Pedro entra al sepulcro, Pedro es transformado dentro del sepulcro y sale en una manifestación gloriosa. Suelo también anunciar a la iglesia acá en Florencia que Pedro no hubiese llegado al aposento alto si no hubiese entrado y experimentado la muerte y resurrección de Jesús en el sepulcro. Y qué importante es tener presente esto, que nosotros necesitamos experimentar en este tiempo esa resurrección gloriosa, donde muchas veces ya vamos a dejar, al experimentar esto, entienda esto, al experimentar esta resurrección, esta gloriosa manifestación de Dios en nuestra vida a través del Espíritu Santo, vamos a dejar de tener mayor concepto de nosotros mismos, vamos a tener una vida de humildad y de sujeción a la autoridad de la palabra, vamos a poder tener una perspectiva totalmente diferente con respecto a la vida y al caminar diario, no tan solo de nosotros, sino de aquellas personas que están bajo nuestra autoridad eclesiástica. Vamos a estar observando totalmente las cosas totalmente diferentes a las que hemos visto antes de experimentar la unción poderosa de resurrección en Cristo Jesús. Qué importante es poder tener presente esto. ¿Qué hubiese pasado si el apóstol Pedro no hubiese entrado al sepulcro? ¿Qué hubiese pasado si el apóstol Pedro no observaba y no era impactado por esa unción poderosa dentro del sepulcro donde estaba el cuerpo de nuestro maestro unos días antes o unos minutos antes? No hubiese sido Pedro transformado, no hubiese sido Pedro un hombre que pudo haber dado el primer mensaje del reino, el primer mensaje de salvación, donde más de 5,000 personas aceptaron a Cristo. No hubiese sido ese Pedro que al caminar la sombra de él dice que sanaba a los enfermos. No hubiese sido ese Pedro que dejó con pocas cartas eclesiásticas, cartas donde da instrucciones a la iglesia, pero importantes y
poderosas en Dios, no hubiese sido ese Pedro que hubiese luego también anunciado por segunda vez su mensaje y más de 3,000 personas vinieron al conocimiento de Cristo. No hubiese sido ese Pedro que se pudo mantener firme en la convicción de seguir predicando el Evangelio, sino que tenemos que tener presente que si Pedro no entraba al sepulcro, hubiese sido el Pedro que conoció a Jesús, que fue discípulo de Jesús y que negó a Jesús, pero no ese Pedro transformado, no ese Pedro reformado por el poder de Dios y también llevado a tener, digamos, autoridad ante los ojos espirituales de muchos y ante la vida espiritual de muchos. ¿Sabe que nosotros necesitamos experimentar eso hoy? La iglesia está pasando por una etapa, por una crisis hoy día. La resurrección de Cristo tan solamente en muchos lugares está quedando como un mero conocimiento, una historia más, pero no hay una experiencia plena a través de la resurrección. Si nosotros experimentamos el poder del sepulcro de Cristo en este tiempo, nuestra vida será totalmente transformada, nuestra vida será cambiada, nuestra vida podrá tener una vida totalmente diferente a nuestra vida o a nuestra vieja manera de vivir. La perspectiva de vida que tendremos en Jesús será totalmente diferente, dándonos a nosotros una perspectiva nueva, proyectándonos a metas nuevas, cambiando nuestra conducta, teniendo una moral de reino, no una moral del mundo, teniendo una conducta de reino, no una conducta humana. Nuestra naturaleza sería totalmente diferente y comenzaríamos nosotros a caminar de una manera diferente, marcando una diferencia donde nosotros estamos ubicados en este tiempo. Y es importante que usted entienda este misterio de la palabra. Necesitamos resurrección en Cristo Jesús. La Biblia nos habla a nosotros que nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo a través de las aguas bautismales. ¿Qué significa las aguas bautismales? Da a conocer el paso y la decisión que damos ante los ojos y ante testigos de muchas personas, que la decisión nuestra de poder seguir a Cristo y no volvernos atrás. Y es importante que nosotros podamos entender estos principios de la palabra. Dice la Biblia que Pedro entró. Y miren, muchos de nosotros estamos corriendo la gran batalla de la fe. ¿Sabe qué pasó con el discípulo amado? El discípulo amado corrió. Dice que tuvo mayor agilidad para poder llegar al sepulcro. Corrió mucho más rápido que Pedro. El tema está que no es cómo nosotros corremos, no es cómo nosotros nos anticipamos a la meta, no es cómo nosotros podemos llegar a la meta, sino es qué es lo que hacemos nosotros cuando lleguemos a la meta. ¿Va entendiendo lo que estoy queriendo decirle en esta tarde? El discípulo amado llegó al sepulcro, pero no entró al sepulcro. Muchos de nosotros hemos corrido la buena batalla de la fe. Muchos de nosotros nos hemos alistado, como dice la palabra, para poder correr la buena batalla, poder ser ese atleta que Dios está buscando. Muchos de nosotros estamos capacitados, tenemos grandes revelaciones de reino, podemos transmitir y vivir enseñando a la iglesia revelación tras revelación, pero acá no hablamos de revelación, sino que hablamos de una experiencia plena con aquel que da la revelación de la palabra. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Cuando mayor revelación, mayor amor debemos nosotros dar y mayor disposición debemos nosotros tener en este tiempo para poder guiar a otros y poder transmitir el mensaje del reino a otras personas. Acá el apóstol Pedro entró al sepulcro, pero cuando sale el apóstol Pedro de ese sepulcro, que ayer contuvo a Cristo Jesús muerto, pero luego resucitó, Pedro sale totalmente diferente, sale con una visión diferente, sale con un pensamiento diferente y con una postura totalmente diferente. Yo me imagino el apóstol Pedro, humano, entrando al sepulcro, pero saliendo divinamente resucitado a través de esa unción gloriosa que estaba en el sepulcro. Y me imagino a muchas personas en esta tarde sintonizando la radio, a través de las ondas de la radio, a través de la página de internet del Facebook, a través de la internet en esta tarde. Y me imagino a muchas personas que están allí experimentando la necesidad o están teniendo la necesidad de poder experimentar la vida plena en Cristo Jesús. Y para ellos esta palabra, para ellos este mensaje, es necesario que nosotros en esta tarde podamos decirle: Señor, yo no tan solamente quiero conocer la historia de tu muerte, de tu resurrección, sino que quiero experimentarla, quiero vivirla, quiero saber lo que significa volver a la nueva vida, quiero que mi vida sea totalmente diferente. El apóstol Pedro fue transformado, fue el apóstol Pedro totalmente transformado. Dice la palabra que de allí llegó a sus discípulos. La palabra del Señor dice que caminó con Jesús 40 días más, estando Jesús instruyéndolo a ellos. Fue uno de los que recibió la gran comisión
ya a través de Marcos capítulo 16, donde la palabra del Señor los comisiona a Jesús para poder predicar el evangelio a todos lugares. Fue aquel varón que se puso de pie ante los sacerdotes del templo cuando le impedían hablar de Jesús y dijo: él prefiero escuchar la voz de Dios y obedecer al Padre antes que a los hombres. Fue aquel Pedro que se puso de pie luego del aposento alto ante una gran multitud y dijo: no estamos ebrios, no hay ningún borracho en este lugar, tan solamente que hoy se está cumpliendo la palabra del Señor a través del profeta Joel. Y predicó el primer mensaje Pedro, el primer mensaje apostólico, el primer mensaje profético, el primer mensaje de salvación que predica Pedro en su oportunidad, y da la palabra y se convierten a Cristo más de 5,000 personas. Qué importante sería que en esta tarde nosotros podamos caminar de esta misma manera y poder decirle al Señor: necesito ser transformado, necesito experimentar ese sepulcro que quedó vacío, pero no tan solo contemplarlo como el discípulo amado, sino entrar a él, poder ser impactado por la unción que está allí, poder ser impactado por la unción de resurrección, poder ser transformado y poder experimentar la grandeza del Padre. Hoy Dios está hablando a la iglesia. Este es un tiempo profético que estamos viviendo. Este es un tiempo profético que la iglesia está viviendo. Este es un año de cosecha. Aquel que cree va a tener grandes bendiciones de parte del Señor. Pero es necesario que para que esto acontezca, es necesario que usted entre al sepulcro. ¿Cuántas personas que están escuchando en esta tarde la radio y a través de la internet esta palabra están necesitando esta revelación del reino? Y va a recibir la revelación del reino el día que usted experimente la muerte y resurrección de Cristo. Hoy Dios te está llamando. Hoy Dios está disponiéndote en este tiempo, un tiempo para que puedas acercarte con Él. Dice la palabra que aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitara de los muertos. ¿Cuántas personas en esta tarde están escuchando la radio? ¿Cuántas personas en esta hora están escuchando la radio que no han entendido el mensaje de resurrección de Cristo? No han comprendido el sentido de la resurrección de Jesús. ¿Cuántas personas podemos estar viviendo de la mediocridad, en un pensamiento vagal, en un pensamiento humano, así pensando tantas cosas, porque no hemos entendido? Dice la palabra que ni Pedro ni el discípulo amado pudieron entender hasta ese momento lo que implicaba la muerte y resurrección de Jesús. Pero qué importante, ¿sabe cuándo ellos entendieron el mensaje de resurrección? Cuando experimentaron el sepulcro vacío. Oh, bendito sea la palabra en esta tarde, bendito sea Cristo Jesús. En esta tarde Dios te está diciendo: vas a poder entender el mensaje de resurrección en el momento que tú entres al sepulcro que yo he dejado vacío y puedas experimentar lo que allí he dejado para ti. Sabe que en esta tarde Dios te está hablando y te está llamando. En esta hora hay muchas personas que van a comenzar a ser impactadas por la palabra, que van a comenzar a ser sacudidas por la presencia del Espíritu Santo. Hoy hay hombres y mujeres que están empezando a entender el misterio de la palabra. Muchos hijos de Dios hay dentro de la iglesia, muchos hijos de Dios hay dentro de la iglesia, y no tan solo laicos, sino también aquellos que están en servicio, que hablan del evangelio, pero no han experimentado la salvación del evangelio, que pueden dar la mejor enseñanza y la mejor instrucción de la palabra, que pueden enseñar lo que es la salvación, pero no entendieron el misterio de la resurrección de Jesús. Y para poder nosotros transmitir un verdadero mensaje de reino que pueda impactar la vida de muchos, necesitamos en este tiempo poder entender el misterio de la resurrección de Jesús. ¿Para qué Jesús vino al mundo? ¿Para qué Jesús sufrió los azotes, la humillación antes de la crucifixión? ¿Por qué Jesús tuvo que padecer la crucifixión y ser llamado maldito por causa de nosotros? ¿Por qué fue necesario que esté 3 días en el sepulcro muerto? ¿Y por qué fue necesario que también resucite de entre los muertos? Hay mucho misterio que muchos no entendemos. Hay muchas cosas que muchos no entienden. Pero ¿cuándo se va a poder entender plenamente el misterio de la palabra? El día que nosotros podamos interpretar el por qué Jesús vino al mundo, murió y resucitó de entre los muertos. Hoy la iglesia tiene que tener este avivamiento. Hoy la iglesia tiene que tener esta base escritural para poder llevar a la iglesia al pleno conocimiento de la palabra y poder estar sostenido por ella. Hoy la iglesia debe comenzar a cambiar sus estructuras, sus ideologías, sus pensamientos. Muchos estamos predicando lo que nosotros vivimos. Muchos predicamos lo que nosotros entendemos, pero no hablamos el mensaje del reino de los cielos. Mi pastor de epístolas pastorales y también el pastor que tenía
tenía de instrucción en la palabra. Cuando iba al instituto bíblico, Carlos Acosta dijo en una oportunidad una verdad que muchas veces la tengo presente y me la traigo a memoria a mí mismo. Muchas veces he predicado la palabra, muchas veces he anunciado el evangelio de la manera que yo entendí y de la manera que yo quería hacerlo, y a través del conocimiento que yo tenía, hasta que vino el Espíritu Santo y me dio a conocer cuál era el mensaje del reino. Fue cuando yo transformé y comencé a predicar lo que Dios pidió que predique. Y muchos estamos en esta etapa, en esta circunstancia de la vida, en esta disyuntiva de la vida. Muchos estamos así. Me involucro porque necesitamos ser identificados por la palabra. Acá no hay apóstol, no hay profeta, no hay evangelista, no hay laico, no hay obreros, no hay diáconos que podamos salvarnos en este principio. Necesitamos recibir el mensaje del reino. Necesitamos entender el significado de la muerte y resurrección de Jesús y por qué fue necesario que la tumba quede vacía. ¿Por qué fue necesario que Jesús resucita el tercer día? Cuando llega a suceder esto en la vida de muchos, vamos a poder entender cuál es el mensaje que Dios está esperando que nosotros demos al mundo. El Señor está esperando que tú te pongas de pie donde te encuentras, que tú puedas entender que este es el tiempo que Dios está diseñando para que tú te levantes, para que tú experimentes la grandeza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las Escrituras dicen que luego que entró Pedro y contempló todo lo que estaba allí pasando, entró el discípulo amado y ambos comprendieron realmente en ese momento lo que la Escritura hablaba de la resurrección de Cristo Jesús. O en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, hoy Dios está hablando a la iglesia, hoy Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, y como dije recién, debemos identificarnos. Va a ser el día que dejemos de tener mayor concepto de nosotros mismos. Pablo dice que por causa y por el amor a la iglesia, Él se hizo pequeño para que la iglesia pueda ser cubierta y pueda ser crecida y pueda ser identificada y pueda ser edificada en la palabra. Cuando mayor conocimiento, más bajo el nivel nuestro de humildad tenemos que tener. Tenemos que comenzar a caminar en estos principios divinos para poder entender los misterios de la palabra. Yo quiero que en esta tarde usted, donde se encuentre, comience a levantar su mano allí donde se encuentre. Quiero ocupar un tiempo de oración para usted. Quiero ocupar un tiempo de oración para usted en esta hora. Sé que hay personas que están escuchando la radio y están hoy empezando a entender la necesidad de volverse realmente a Cristo. Por eso es que hay muchos obreros que hoy han dejado de servir al Señor, o hay muchos ministros que hoy están sirviendo a su manera a Dios. ¿Son el fariseísmo o es el fariseo de este siglo? Pero Dios dice: es necesario que nosotros dejemos de ser los fariseos de este siglo para ser los verdaderos servidores de Dios en su casa. En esta hora levanta tus manos donde te encuentras, pon tu mano en tu corazón si así es necesario, y Dios va a estar obrando en la vida de cada uno de ustedes. Hoy quiero que usted comience allí donde está y dígale al Señor en esta hora en sus palabras: necesito experimentar la resurrección de Cristo en mí. Ya no puedo vivir la vida que tengo, ya no puedo seguir pasando lo que estoy pasando. Es necesario que en este tiempo tú entiendas la necesidad de tener una vida estable en Cristo Jesús. Padre, en el poder de la palabra, estoy declarando, Dios eterno, en esta hora, que tu mano poderosa, Señor, está tocando la vida de miles de personas en este momento. Hombres y mujeres que se están identificando con la palabra. Hombres y mujeres que en esta tarde, Padre, han entendido la necesidad de poder conocer el misterio de la muerte y resurrección de Cristo Jesús y el porqué de una tumba vacía. Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, habla, Señor, a sus vidas como lo estás haciendo ahora. Envío tu palabra sobre cada uno de ellos. Palabra de sanidad, palabra de liberación, palabra de restauración, Padre, en el poder del nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dios eterno, se quiebran cadenas, se destruyen fortalezas, grifos espirituales, ligaduras de alma, Padre, hoy son desmenuzadas por la unción poderosa del Espíritu Santo. Desato la palabra del profeta Isaías, que por causa de la unción, Señor, los yugos se pudrirían bajo la autoridad de tu palabra. Dios eterno, en esta hora estoy declarando vidas libres, Señor. Estoy declarando, Padre, que en el poder del nombre de Jesús de Nazaret, Dios eterno, se sacude la vida a través de la presencia tuya. Padre, donde se encuentren tus hijos, tus servidores, allí hay presencia en esta hora. Declaro la vida de ellos bendecida, prosperada, Señor, en el poder del nombre de Jesús de Nazaret. Toda mala instrucción, toda falsa doctrina que ha gobernado sus vidas, hoy, Dios eterno,
eterno, se desvanece. Hoy, Dios eterno, se anula, Señor, en el poder de la palabra. Se cancela, Señor, toda obra de las tinieblas en su vida. Dios eterno, hay hombres y mujeres que están escuchando la radio y aún escuchando el programa vía internet, Señor, que han sido seducidos por palabras, Señor, de hombres y mujeres que han venido con mensajes diabólicos a sus vidas, seduciéndolos, apartándolos de tu casa. Hoy se cancela esa palabra y declaro, Dios eterno, que toda oración de hechicería sale de la vida, toda oración blanca sale de la vida, toda oración, Señor, en esta hora de maldiciones, palabra de maldición que se ha soltado sobre la vida de tus hijos y aún de tu pueblo. Dios eterno, en esta tarde pierde autoridad sobre la vida, Señor. Padre, en el poder de la palabra estoy declarando toda oración jezabélica que se ha levantado es cancelada en el poder de la palabra hoy. Señor, caen los altares, los demonios en esta tarde. Cae, Señor, toda estructura humana. Cae, Señor, todo sometimiento humano a la vida. Cae, Señor, toda altivez de espíritu en el poder del nombre de Jesús de Nazaret. Dios eterno, en el poder de la gracia tuya. Muévete, Señor, en esta hora. Comienza, Señor, a romper, Señor, la vida. Destruye toda fortaleza, Padre. Oh, Espíritu de Dios, muévete en esta hora. Comienza, Señor, a declarar vida donde está la muerte. Ojalá machete recamando robosea. Quebranto todo poder de las tinieblas. Toda mente empotrada. Toda mente cautiva, Señora. Toda alma, Señor, cautivada. Dios eterno, hoy es liberada. Señor, tu palabra a través del profeta Ezequiel dice que hay muchas almas que fueron atadas, Señor, como almas al vuelo. Pero hoy esas vidas son liberadas a través del nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ordeno a los verdugos en esta tarde, Padre, soltar las almas que han sido asignadas a sus vidas para torturarlas. Señor, en el poder del nombre de Jesús de Nazaret, cada carcelero espiritual que envió el diablo a las vidas, Padre, ordeno que abran en esta misma hora las puertas de la celda, las puertas de los sepulcros espirituales. Ordeno la libertad, Señor, a tu pueblo. Padre, en el poder del nombre de Jesús de Nazaret, Dios eterno, se quebrantan los yugos. Toda presencia diabólica en la familia, aún en las vidas, Señor, hoy, Señor, es quitada, Señor, en el poder de la palabra. Oh, Espíritu de Dios, todo es pensamiento de muerte, todo espíritu de muerte en esta hora, Padre, es cancelado bajo la autoridad de la palabra. Dios eterno, en el poder del nombre de Jesús de Nazaret, quiero ocupar este momento para decir a una persona en particular, y es una mujer que está escuchando la radio. Por en la noche muchas veces usted siente como que está lloviendo, como que hay algo que va cayendo, algo suave que va cayendo sobre su techo, y en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, también usted está teniendo como aquellas manifestaciones, usted está sintiendo como que hay algo presente a su lado cuando no hay. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, hoy todo trabajo con tierra de cementerio hecho a tu vida, y desde el momento que has comenzado a tener esta visitación, has comenzado a perder fortaleza, comenzaste a sentirte débil, comenzaste a sentir tu cuerpo enfermo. Hoy cancelo en el nombre poderoso de Jesús toda visitación de demonio y trabajo con tierra de cementerio, todo trabajo de chamán en contra de las vidas. Hoy se cancela trabajo de chamán en contra del pueblo, en contra de los ministros, en contra de la iglesia. Hoy es cancelado bajo la autoridad de la palabra. Dios eterno, rompemos las cadenas del diablo y declaramos libertad en medio de la cautividad. Oh, Espíritu de Dios, Dios me está mostrando un altar. Es como una piedra que está allí, como una piedra rectangular, no muy amplia, sostenida por dos muros, por dos tipos de columnas. Y dice, me muestra Dios en esta tarde dos velas prendidas, una blanca, una roja. Y me dice el Señor en esta tarde que hay un retrato de un varón, que hay un retrato, su rostro es un rostro alargado, sus ojos son celestes, me dice Dios en esta tarde. Y sabe que tienes tu pelo claro como un castaño claro ondulado, y eres ministro de Dios, y sabes que has comenzado a perder fuerza, has comenzado a perder autoridad y te sientes débil. Muchas veces sentiste como en el aspecto espiritual has caído tus brazos, pero en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, todo trabajo de macumba que fue llevado en tu contra, hoy lo cancelo bajo la autoridad de tu palabra, Señora. Dios eterno, en el poder del nombre de Jesús de Nazaret, quiero decirte, Francisco, este es otro varón que Dios me está hablando. Francisco, has comenzado a sentir hace más de una semana que la cintura tuya se apretaba algo, era como un cinto que estabas teniendo, y comenzaste en ese
ese momento a tener problemas estomacales y aún intestinales. Hoy Dios quita la muerte de ti por el poder del nombre de Jesús de Nazaret. Te hicieron tomar un líquido como un jugo, pero en esta hora te dijeron que era como refresco, como agua para que tomes, y a través de eso te hicieron un trabajo de brujería. Pero hoy se cancela ese trabajo en tu vida, y en el poder del nombre de Jesús de Nazaret, Padre, estamos declarando vida donde está la muerte. Dios eterno, sana al enfermo, libera al tal cautivo en esta hora, Padre. Toda mente libera, Señor, en esta hora. Dios eterno, lleva el alma, lleva, Señor, toda aflicción, todo espíritu depresivo de la vida, Señor, para la gloria de tu nombre. Dios amado, en el poder del nombre de Jesús de Nazaret, ponga su mano en la cintura, porque en esta misma hora Dios comienza a acomodar los huesos, Dios comienza a calcificarlo. Toda hernia de disco se va bajo la autoridad de la palabra. Empiezo a declarar, Dios amado, oh, en el poder del nombre de Jesús de Nazaret, glorija la macheta rama, quebranto todo poder de las tinieblas en esta hora. Toda deformación de las vértebras hoy sale de tu vida bajo la autoridad de tu palabra, Señor. Estamos declarando vida. Padre, gracias te damos en todo, porque esta es la voluntad tuya. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, declaramos, Dios eterno, prosperidad y abundancia. Señor, en esta hora, como ministro tuyo, como profeta tuyo en esta tierra, Dios amado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, oro y intercedo por la ciudad de Florencia. Cada entrada, Señor, sobre el paralelo, Mercedes, en la zona de Villa Ocampo, Villa Guillermina, allí, Señor, donde está Campo Ardi, Señor, en la zona del Paraná, cada lugar de entrada sobre la ciudad de Florencia, Padre, hoy, Dios amado, legiones de ángeles son disponibles allí, Señor, guardando la entrada, y declaramos, Padre, que todo demonio que gobierna esta tierra, hoy, Señor, se va de este lugar. Lo declaramos debilitado bajo la autoridad de tu palabra. Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, decretamos vida donde está la muerte, y esta tierra es bendecida por ti bajo la autoridad de tu nombre, mi amado Dios. Amén y amén. Nos resta unos minutos para irnos, quedan 3 minutos para irnos, sin antes decirte lo importante que es en esta hora de que tú puedas seguir buscando a Dios. Te invito el día de mañana a las 8 de la mañana, ya a las 6 de la mañana estamos activándonos. Tenemos jornada de ayuno y de oración durante todo el día de mañana. Mañana a las 8 de la mañana, como ministros de Dios, nos reunimos a orar con los obreros colaboradores, pero a vos te estoy invitando a que te puedas acercar a Meguino 208. Mañana se va a orar por liberación. El día sábado vamos a tener una administración especial por la familia, donde vamos a orar por la familia. Quisiera que puedas ir con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus nietos, sobrinos. Quiero que usted pueda llevar a alguien. Quiero que usted invite a alguien. Sábado oraremos por la familia. El domingo vamos a estar hablando un tema muy delicado, muy especial, donde vamos a estar también orando por la familia a partir de las 8 de la noche. Meguino 208, aquí en la ciudad de Florencia, Santa Fe, en la República Argentina. Somos Ministerio Internacional Montebrón. Quien se despide de vos hasta el próximo jueves, Oscar Antonio Soto, sin antes decirte, agenda la fecha, por favor, el día 7 de marzo, 8 de la noche, capacitación ministerial en Meguino 208. Chao, Dios te bendiga.